A veces, la verdad llega tarde, pero llega con un peso que cambia destinos. Y cuando el silencio se vuelve insoportable, ¿qué harías tú si alguien que amas dejara una señal pidiendo ayuda meses después de haber sido enterrado? Esta es la historia de un hombre que resistió más allá del dolor, de una mujer que se negó a olvidar, y de un pueblo que descubrió que la justicia también respira en los rincones más oscuros. Mientras escuchas, pregúntate, ¿tendrías la fuerza de seguir buscando cuando todos dicen que ya no queda esperanza? Si esta historia toca tu corazón, acompáñanos, comparte y deja que tu luz llegue a otros. María del Pilar gritó al ver la letra de Julián aparecer nuevamente viva. El sobre temblaba en sus manos, cubierto con polvo fresco del callejón. Ella cayó de rodillas junto a la puerta, respirando con dificultad evidente. El sonido despertó a los vecinos, asomados entre rejas iluminadas por focos. Un perro ladró inquieto, reaccionando al aroma metálico desprendido del papel. La carta decía que Julián jamás murió como todos habían creído meses antes. María sintió la vista nublarse, recordando su entierro sencillo detrás del panteón. La policía llegó rápido, alumbrando paredes gastadas con lámparas portátiles cargadas. El capitán Rosales sostuvo el sobre, como quien revisa señales enterradas por miedo. Preguntó a María de dónde salió, pero ella apenas articulaba palabras entre sollozos. Samuel observaba todo desde su ventana alta, sintiendo culpa clavarse nuevamente dentro. Él recordaba haber sido acusado injustamente cuando Julián desapareció aquella noche. Ahora temía que la historia regresara para destruir su nombre otra vez. Rosales pidió espacio, hablando con voz firme y tranquila, curtida por años duros. Rompió el sobre con cuidado, notando la tinta reseca y olor acre característico. Leyó una frase brutal: «Yo no me fui solo, alguien me entregó». María se cubrió la boca, estremecida por el peso desgarrador de esas palabras. Rosales ordenó revisar cámaras cercanas, aunque muchas estaban dañadas desde verano. Los vecinos lanzaban teorías oscuras, mezclando miedo real con chisme viejo. Samuel bajó corriendo para ayudar a María antes de que sospecharan nuevamente. Temía ser señalado otra vez, sin pruebas ni compasión de nadie alrededor. Encontró a María temblando junto a la mesa, sosteniendo un rosario gastado. Ella lo miró, buscando respuestas que él no tenía, apenas honestidad dolorosa. Samuel aseguró que no sabía nada y se quedó para acompañarla allí. Rosales observó ambos rostros, analizando gestos pequeños con experiencia incuestionable. Ordenó registrar el patio, buscando huellas recientes sobre el suelo irregular. Un agente halló marcas de arrastre leve dirigidas hacia el pasillo trasero. María sintió que algo invisible los observaba desde la penumbra del rincón. Recordó silencios tensos de Julián durante sus últimos días en el trabajo. Él había mencionado problemas con su gerente, aunque evitaba profundizar demasiado. Rosales anotó el nombre de Iván, conectando denuncias pasadas sin resolver. El viento movió la cortina rota, revelando una sombra fugaz cruzando la ventana. María retrocedió, apoyando la espalda contra la pared fría marcada por grietas. Rosales apuntó la lámpara, iluminando únicamente polvo suspendido y ladrillo húmedo. Aún así, sentía que la casa ocultaba piezas importantes del rompecabezas. Samuel preguntó si podían revisar el cuarto donde Julián guardaba herramientas. María aceptó, abriendo la puerta con cuidado, temiendo recuerdos dolorosos guardados. El cuarto mostraba cajas viejas, fotografías desteñidas y un chaleco manchado. Sobre la mesa, Rosales encontró un cuaderno húmedo
escrito con letra firme. Samuel reconoció un dibujo señalando una bodega cerca del depósito de carga. Él estaba investigando algo, murmuró Rosales, tocando manchas marrones recientes. También encontraron recibos marcados con fechas inconsistentes respecto al registro oficial. María recordó noches en que Julián revisaba esos papeles bajo luz tenue. Rosales comparó la letra del cuaderno con la carta encontrada en la puerta. Coincidían, aunque trazos temblorosos sugerían que Julián escribió bajo presión. Samuel pidió releer la frase final, buscando entender su intención oculta. Rosales la leyó despacio, permitiendo que cada palabra cayera como agua helada. María imaginó a Julián escribiendo a oscuras, herido, luchando por avisar algo. Rosales ordenó no tocar más objetos, preservando evidencia que podía ser clave. Afuera, las vecinas murmuraban sobre espíritus, traiciones y culpas escondidas. El cielo comenzaba a clarear con un tono gris típico del amanecer frío. Samuel llevó a María a la cocina y le ofreció agua para estabilizarla. Sobre la mesa había una mancha de lodo reciente, distinta del piso habitual. Rosales dedujo que alguien entró antes, dejando la carta intencionalmente. María apretó el rosario y pidió a Dios fuerzas para enfrentar lo venidero. Rosales prometió llegar al fondo, aunque sabía que sería un camino doloroso. Samuel aseguró que no huiría esta vez, decidido a cargar su parte de verdad. Afuera, el viento levantó el sobre vacío, girándolo sobre los adoquines. María lo observó, sintiendo que Julián clamaba justicia desde algún sitio. Rosales declaró abierta una nueva investigación, iniciando un proceso sin retorno. Rosales llegó temprano al depósito donde Julián trabajaba antes de desaparecer misteriosamente. El aire olía a grasa vieja mezclada con polvo acumulado entre estantes metálicos. Los empleados murmuraban en voz baja, evitando contacto visual con los oficiales presentes. Iván Calderón apareció ajustando su corbata, fingiendo calma que claramente no tenía. Rosales notó un leve temblor en su mano, señal inequívoca de nerviosismo profundo. «Necesito cooperación total», dijo Rosales con tono firme, sin elevar la voz. Iván respondió que Julián tenía asuntos personales, intentando desviar toda responsabilidad. Un trabajador mencionó discusiones recientes cerca de la bodega trasera del depósito. Rosales pidió ver el lugar, avanzando por pasillos estrechos iluminados con focos desgastados. Encontró marcas oscuras en el piso, quizá aceite, quizá algo más difícil de identificar. Iván ofreció explicaciones vagas, moviendo papeles sin orden para distraer la atención. Rosales decidió no confrontarlo aún, prefiriendo observar gestos más reveladores. Mientras tanto, Samuel buscaba pistas discretamente, queriendo ayudar a María sinceramente. Algunos empleados murmuraban comentarios hirientes, recordando acusaciones pasadas contra Samuel. Él respiró hondo, aceptando que su nombre seguía marcado por sospechas injustas. Cerca del mediodía, María llegó acompañada por su prima, preocupada por su estado. Varias miradas curiosas la siguieron, evidenciando chismes creciendo con rapidez alarmante. María buscaba respuestas, aunque sabía que sería blanco fácil para comentarios crueles. Un oficial encontró un casillero antiguo de Julián cerrado con un candado oxidado. Rosales autorizó abrirlo, revelando documentos arrugados y un cuaderno parcialmente quemado. Entre las hojas apareció un recibo firmado por Iván, fechado días antes del incidente. Iván palideció y alegó no recordar por qué Julián tendría aquel documento guardado. Rosales percibió un aroma leve a solvente reciente impregnado dentro del casillero.
María tomó el cuaderno, recordando noches donde Julián revisaba cuentas en silencio. Samuel se ofreció a cargar la caja, intentando aliviar el peso emocional de María. Un agente encontró cámaras viejas almacenadas en una oficina pequeña del fondo. Rosales ordenó revisar las grabaciones, aunque muchas estaban dañadas por humedad persistente. En una cinta, Julián discutía con alguien cuyos gestos parecían extrañamente familiares. Aunque la imagen era borrosa, la postura recordaba inquietantemente a Iván Calderón. Iván negó de inmediato, asegurando que la grabación estaba alterada o fuera de contexto. Rosales observó rastros de limpieza reciente en la mesa, sospechando manipulación previa. Mientras tanto, Samuel regresaba al barrio buscando algo útil para apoyar a María. Vio a Raúl conversando nervioso con un desconocido junto al callejón principal. Raúl escondió algo dentro de su chamarra. Apenas notó la presencia de Samuel. Samuel preguntó qué ocurría, pero Raúl improvisó excusas poco convincentes rápidamente. El desconocido se alejó sin mirar atrás, caminando con paso inquietante hacia la esquina. Samuel sintió el estómago tensarse, sospechando que Raúl ocultaba información relevante. Regresó con María, encontrándola rezando suavemente por claridad en medio del caos. Ella confesó haber escuchado pasos nuevamente cerca de su ventana la madrugada anterior. Samuel prometió vigilar de cerca, aunque sabía que había límites reales a su alcance. Rosales regresó al barrio con documentos recuperados, decidido a entender conexión oculta. Una nueva carta apareció dentro de la mochila de Samuel sin explicación alguna. Él empalideció al verla, temiendo que alguien intentara incriminarlo nuevamente. La carta describía lugares donde Julián supuestamente fue visto después de su entierro. Rosales consideró la posibilidad de encubrimiento prolongado dentro del mismo depósito. María sostuvo la carta con firmeza, aunque su mirada transmitía miedo creciente. Samuel pidió acompañar a Rosales al depósito una vez más, buscando respuestas urgentes. Iván los observó llegar, sudando ligeramente pese al clima fresco de la tarde. Rosales interrogó al gerente, mostrando recibos encontrados en el casillero dañado. Iván tartamudeó explicaciones inconsistentes, mencionando ajustes administrativos inventados. Un empleado reveló haber visto a Iván discutiendo ferozmente con Julián días antes. Rosales conectó pistas silenciosas, documentos quemados, huellas alteradas y cámaras dañadas. María notó que varias personas la evitaban, como si cargara una desgracia contagiosa. Samuel caminó junto a ella, decidido a enfrentar cualquier comentario injusto del barrio. Rosales pidió entregar todas las cartas encontradas, pues podían señalar patrones ocultos. María aceptó, aunque cada papel removía recuerdos todavía en carne viva. El sol descendía detrás de los cerros, tiñendo el barrio con tonos rojizos. Samuel notó una figura quieta observándolo desde el final del corredor estrecho. Cuando Rosales se giró, aquella figura desapareció entre sombras del callejón. El capitán declaró oficialmente reabierto el caso, prometiendo avanzar sin detenerse jamás. Rosales revisó nuevamente los archivos médicos, notando inconsistencias imposibles de ignorar. La autopsia de Julián estaba incompleta, escrita con prisa y fórmulas sorprendentemente evasivas. Faltaban descripciones esenciales sobre marcas corporales y el horario aproximado del fallecimiento. Rosales frunció el ceño, intuyendo manipulación deliberada dentro del informe oficial archivado. Decidió visitar la antigua morgue municipal, abandonada después de múltiples recortes presupuestales.
El edificio olía a formol rancio, mezclado con humedad atrapada entre muros descascarados. Una enfermera retirada, Ernestina, reconoció a Rosales y lo recibió con suspiros cansados. «Recuerdo ese cuerpo», murmuró, señalando un pasillo oscuro con lámparas parpadeando. Contó que Julián tenía marcas profundas en la espalda que nunca fueron registradas. Parecían signos de forcejeo reciente, explicó, bajando la voz con evidente incomodidad. Rosales anotó cada detalle, sintiendo un peso moral asentarse sobre su conciencia. Cerca de ahí, María caminaba lentamente, sosteniendo la fotografía favorita de Julián sonriente. El frío del lugar le provocaba escalofríos que corrían por sus brazos tensos. Ernestina pidió esperar, pues tenía algo guardado desde aquella noche del ingreso. Abrió un cajón oxidado, lleno de etiquetas antiguas pertenecientes a registros incompletos. Entre ellas, apareció una etiqueta con número distinto al asignado oficialmente. Rosales sospechó una alteración intencional para ocultar movimientos dentro del expediente. María sintió un nudo en la garganta, temiendo nuevas verdades dolorosas por revelarse. Un archivador cercano tenía documentos firmados por un médico que después desapareció. Rosales deslizó dedos sobre la tinta, notando espacios arrancados cuidadosamente. María preguntó si existía posibilidad de que Julián continuara vivo después del informe. Rosales contestó con serenidad, explicando que buscaban verdad, no consuelo engañoso. Mientras tanto, Samuel recorría puestos en la estación donde Iván intentó huir. Un vendedor recordó a Iván discutiendo por teléfono, mencionando un trato roto. El vendedor también notó que cargaba una maleta inusualmente pesada esa mañana. Samuel regresó al barrio con preocupación creciente, decidido a contarlo inmediatamente. Encontró a Rosales revisando fotografías del cuerpo en compañía de Ernestina. María cubrió sus ojos, incapaz de contemplar heridas que no conocía totalmente. Rosales preguntó si Julián mencionó cambios extraños durante sus últimos días laborales. María recordó que él llegó varias veces con la camisa manchada de tierra oscura. Ernestina confirmó que una prenda similar fue guardada por separado en otra zona. Revisaron un estante cercano y hallaron la camisa endurecida por lodo seco. El olor húmedo coincidía con el ambiente característico de minas antiguas locales. Rosales unió piezas y recordó denuncias olvidadas vinculadas a la valenciana. María escuchó el nombre de la mina y sintió un estremecimiento involuntario. Ella sabía que Julián evitaba ese tema como si escondiera un miedo personal. Rosales recibió una llamada urgente. Iván intentaba nuevamente abandonar la ciudad. Ordenó colocar vigilancia mientras organizaba su traslado inmediato al depósito principal. Samuel acompañó a Rosales, creyendo que pequeños detalles podían ser determinantes. Al llegar, vieron a Iván guardando una caja metálica bajo evidente nerviosismo. Rosales exigió explicaciones sobre la caja. Iván afirmó no conocer su contenido. Samuel detectó un olor metálico fuerte emanando desde el interior sellado. Rosales confiscó la caja, prometiendo obtener una orden para abrirla legalmente. Desde el fondo del depósito, un empleado llamó a Samuel discretamente. Dijo que Julián investigaba desaparición de maquinaria y turnos alterados. También mencionó que Julián planeaba denunciar irregularidades antes de desaparecer. Samuel preguntó si Iván estaba implicado. El empleado bajó la vista temblando. Regresaron al barrio donde María encontró un billete antiguo escrito por Julián. Decía: «Lo justo cuesta, pero Dios sostiene al que no se rinde».
María cerró los ojos, sintiendo esperanza mezclada con profundo dolor acumulado. Rosales llegó con la caja confiscada y fragmentos del expediente modificado. María reconoció un sonido metálico lejano, similar al que escuchó noches antes. Rosales solicitó análisis urgente, temiendo que la caja guardara pruebas decisivas. Samuel relató la discusión observada en la estación y el comentario del vendedor. Rosales comprendió que la red era más amplia que un simple conflicto laboral. María pidió acompañar toda búsqueda futura, pese al desgaste emocional creciente. Rosales aceptó, reconociendo su valentía en medio de tantas heridas abiertas. El día terminó mostrando un cielo rojizo que anunciaba nuevas revelaciones cercanas. Samuel vio a Raúl observando desde la esquina, cargando preocupación evidente. Rosales declaró que la mina debía investigarse cuanto antes para evitar más pérdidas. Aquella madrugada, María despertó sobresaltada al escuchar pasos lentos dentro del patio. Apretó su rosario con fuerza, sintiendo vibración leve en el cristal empañado. La luz pálida de la luna apenas iluminaba las paredes húmedas del pasillo. Un golpe suave contra la ventana hizo que retrocediera temblando de miedo. «Julián, ¿eres tú?», murmuró, mezclando esperanza desesperada con dolor contenido. Fuera de la casa, una sombra cruzó cojeando, arrastrando algo sobre el suelo. María abrió la cortina bruscamente, encontrando marcas nuevas sobre el alféizar polvoriento. El silencio del barrio contrastaba con su respiración acelerada y completamente desbordada. Samuel llegó corriendo, cargando una linterna pequeña y preocupación evidente en el rostro. Alumbró el patio y notó huellas irregulares apuntando hacia el callejón trasero. «Parecen de alguien herido», dijo mientras analizaba la forma parcialmente arrastrada. María aseguró haber sentido una presencia cercana, casi familiar, observándola intensamente. Rosales llegó minutos después, respondiendo a la llamada urgente de Samuel. Estudió las huellas con atención, confirmando actividad reciente cerca de la ventana. El aire llevaba olor a tierra mojada, típico de las noches frías en Guanajuato. Rosales preguntó si escucharon voz alguna. María describió un susurro apagado. Samuel añadió que vio una figura vigilándolos desde el corredor horas antes. Rosales relacionó esta presencia con documentos hallados dentro de la mina. Al amanecer, el equipo revisó grabaciones recuperadas de las cámaras antiguas. Una cinta mostraba a un hombre parecido a Julián caminando con dificultad. María llevó las manos al rostro, incapaz de negar la semejanza impactante. Rosales analizó los movimientos, deduciendo que la persona parecía debilitada, pero viva. Samuel sintió un escalofrío, imaginando a Julián buscando ayuda sin encontrar salida. Discutieron escenarios posibles, sin encontrar explicación completamente convincente. María insistió en visitar la mina de inmediato, pese al temor que eso implicaba. Rosales pidió preparativos, asegurando que la exploración debía hacerse con cautela. Mientras tanto, las vecinas difundían rumores crueles, llamando a María desvariada. Ella soportó comentarios hirientes, recordando enseñanzas de Julián sobre dignidad. Samuel intentó defenderla, pero cualquier palabra aumentaba burlas y malentendidos. Una vecina aseguró ver una sombra entrar por la ventana días antes. Rosales interrogó brevemente, detectando mezcla de miedo real y exageración comunitaria. Sin embargo, la descripción coincidía con los ruidos reportados por María recientemente. Esa tarde, Rosales llevó a María y Samuel al depósito para nuevo interrogatorio. Iván los recibió tenso, limpiándose el sudor pese al clima templado. Rosales reprodujo la cinta,
y preguntó si reconocía la silueta registrada. Iván negó relación, desviando la mirada de manera casi automática. Samuel notó que las botas de Iván coincidían con marcas vistas en el patio. Iván argumentó haber salido a fumar, aunque la noche había sido lluviosa. Rosales marcó la contradicción percibiendo intentos de manipulación torpe. María preguntó si Julián investigaba algo delicado antes de desaparecer. Iván respondió que hacía demasiadas preguntas, intentando restar importancia al conflicto. Rosales recordó denuncias antiguas sobre movimientos irregulares dentro del depósito. Samuel notó una puerta lateral entreabierta y pidió permiso para revisarla. Encontró cajas viejas con etiquetas arrancadas y olor metálico persistente. En una de ellas había un guante cubierto con tierra similar a la hallada. Rosales confiscó el guante, relacionando directamente a Julián con aquella zona. María lo reconoció como parte del uniforme que él usaba algunos domingos. Este detalle reforzó la conexión entre su desaparición y actividades clandestinas. Al regresar al barrio, Samuel vio a Raúl sentado en el muro, inquieto. Raúl evitó mirarlo, sosteniendo un cigarro apagado entre dedos tensos. Samuel preguntó si sabía algo sobre la mina. Raúl negó con voz quebrada. La respuesta reveló más miedo que certeza, encendiendo sospechas nuevas. María pasó cerca y percibió en Raúl una culpa difícil de ocultar. Rosales consideró que él podría ser pieza clave dentro del fenómeno reciente. Esa noche, el viento golpeó las ventanas creando ecos irregulares en la casa. María escuchó otra vez pasos en el patio, acompañados de respiración esforzada. Samuel llegó rápido, encontrando una marca fresca en la pared del pasillo. El rastro parecía hecho por una mano lastimada, buscando apoyo desesperado. Rosales llegó después, convencido de que Julián seguía pidiendo ayuda cercana. Declaró que debían entrar a la mina cuanto antes de perder nuevas pistas. Rosales reunió al equipo al amanecer, revisando linternas, cuerdas y mapas antiguos confiables. María insistió en acompañar la búsqueda, pese al miedo evidente reflejado en sus ojos. Samuel cargó una mochila pequeña con agua, vendas y una lámpara adicional. El sendero hacia la Valenciana era estrecho, rodeado de matorrales secos y piedras sueltas. El viento silbaba entre las rocas, levantando nubes de polvo dorado en remolinos. María sostenía la fotografía de Julián, buscando fuerzas para enfrentar cualquier revelación dolorosa. Rosales avanzaba primero, atento a huellas nuevas o cualquier movimiento sospechoso cercano. Pronto encontraron una pisada fresca, con el talón claramente arrastrado hacia adelante. «Alguien herido pasó por aquí», comentó Rosales, observando la forma incompleta cuidadosamente. La entrada de la mina despedía olor a humedad antigua mezclado con hierro oxidado. María respiró hondo, hizo la señal de la cruz y continuó firme. El túnel tragaba la luz, dejando sombras móviles que parecían observarlo silenciosamente. Samuel apuntaba la linterna a los costados, sintiendo escalofríos recorrerle la espalda. Rosales halló un fragmento de tela atorado en una viga de madera. María reconoció el patrón, similar al abrigo que Julián usaba los fines de semana. Su corazón se estremeció, pero continuó avanzando sin retroceder ni una vez. Más adelante encontraron marcas de arrastre señalando movimiento forzado hacia zonas profundas. Samuel detectó pequeñas gotas secas color oscuro, adheridas a la grava irregular. Rosales recogió una muestra, concluyendo que la sangre no era demasiado antigua. Eso implicaba que Julián podría haber sobrevivido mucho más de lo imaginado. María sintió dolor y esperanza mezclarse.
creando un nudo difícil de contener. Un ruido metálico resonó, obligándolos a detenerse con respiración contenida e inmediata. Rosales levantó la linterna y avanzó lento hacia el origen del sonido extraño. Descubrieron una silla metálica caída, con correas rasgadas y un tornillo roto. María llevó la mano al pecho al imaginar sufrimiento vivido dentro de aquel lugar. Sobre la pared había marcas hechas con carbón, formando líneas contadas cuidadosamente. Rosales contó 36 marcas, posiblemente días anotados por Julián escondido. «Él intentó registrar el tiempo», murmuró Rosales con respeto profundo en sus palabras. Samuel encontró un documento rasgado mostrando parte del nombre completo de Julián. Rosales notó olor a gasolina impregnado, señal de intento por destruir evidencia comprometedora. María encontró un pedazo chamuscado de la billetera de Julián bajo unas piedras. Ella cayó de rodillas llorando, sosteniendo el fragmento como un tesoro irreemplazable. Samuel se arrodilló junto a ella, ofreciendo apoyo silencioso mientras respiraba tembloroso. Rosales les dio espacio, entendiendo la importancia humana de ese momento doloroso. Continuaron avanzando guiados por corrientes de aire que indicaban túneles más abiertos. Un agente señaló una caja metálica medio enterrada entre rocas húmedas cercanas. Rosales abrió la tapa y encontró documentos contables claramente adulterados. Entre ellos había recibos nocturnos firmados con el nombre falsificado de Julián. María reconoció números de placas usadas para transportar mercancía fuera del horario oficial. Eso confirmaba la conexión entre actividades clandestinas y la desaparición de su esposo. Samuel halló una hendidura profunda en la pared hecha con herramienta grande y afilada. «Posiblemente intentó escapar», dijo, tocando el borde áspero marcado repetidamente. Rosales coincidió, analizando la fuerza necesaria para producir tal surco desordenado. Un agente gritó al encontrar una bolsa transparente escondida bajo maderas húmedas. Dentro había fotografías de Julián sometido, aún vivo, en aquella misma habitación. María cubrió su rostro, temblando al ver el estado frágil pero resistente de él. En el reverso de una imagen había un mensaje escrito con trazo tembloroso. Decía: «No confíen en quien camina cerca. Vigilen cada movimiento alrededor». Rosales interpretó aquello como una advertencia dirigida específicamente hacia Samuel. Samuel sintió el estómago hundirse, pensando en la actitud nerviosa reciente de Raúl. Rosales ordenó avanzar hasta el final del túnel principal antes de retirarse. Encontraron una cuerda rota atada a un clavo antiguo incrustado en la piedra. La punta mostraba fibras nuevas, indicando uso reciente por alguien intentando escapar. Más adelante, un recipiente vacío tenía fecha escrita 8 días atrás con marcador. María lo levantó con manos temblorosas, comprendiendo que Julián estuvo vivo recientemente. Rosales sintió urgencia creciente, consciente de que el tiempo era su mayor enemigo. Cuando regresaron a la superficie, la luz intensa del sol lastimó sus ojos cansados. Una patrulla esperaba afuera con un sobre dejado anónimamente durante la exploración. Dentro había una fotografía. Julián exhausto, mirando la cámara como pidiendo auxilio. Rosales declaró operación inmediata, convencido de que Julián seguía vivo en algún lugar. Rosales inició el operativo antes del amanecer, revisando mapas, reportes y registros pendientes. María no había dormido. Sostenía la fotografía de Julián, aferrada entre sus manos. Samuel caminaba inquieto por el patio, temiendo que Raúl ocultara información importante. Rosales los reunió para explicar que la investigación había entrado en fase decisiva. «Ahora buscamos a un hombre vivo.
dijo con voz firme y profundamente serena. María respiró hondo, sintiendo esperanza mezclada con un miedo difícil de describir. Samuel asintió, decidido a enfrentar cualquier verdad, incluso aquella que lastimara. Rosales mostró documentos adulterados hallados dentro de la mina durante la exploración. Eran copias de turnos nocturnos con firmas falsificadas y horarios manipulados claramente. María reconoció cifras que Julián revisaba en silencio semanas antes de desaparecer. Rosales explicó que Julián descubrió movimientos sospechosos dentro del depósito principal. Samuel preguntó quién más estaba implicado, pero Rosales pidió prudencia antes de concluir. Decidieron visitar el área de mantenimiento donde Iván guardaba archivos viejos. Iván los recibió con mirada agotada, limpiándose el sudor del cuello nerviosamente. Rosales colocó frente a él los documentos adulterados encontrados en la mina. Iván negó cualquier participación, culpando a empleados descuidados, sin mencionar nombres concretos. María notó su respiración agitada, un detalle imposible de disimular bajo presión. Rosales solicitó revisar su teléfono, generando una pausa llena de tensión incómoda. Iván entregó el aparato con manos temblorosas y evidente renuencia interna. Samuel observó mensajes sobre entregas pendientes y obstáculos complicados de manejar. María sintió un escalofrío al intuir que Julián pudo haber sido considerado un obstáculo. Rosales ordenó trasladar a Iván a la delegación para continuar el interrogatorio formal. Iván intentó huir por la salida lateral, pero dos agentes bloquearon completamente su paso. Mientras tanto, Samuel decidió buscar a Raúl para confrontarlo directamente sin demoras. Encontró a su hermano sentado en los escalones, mirando al suelo con angustia evidente. «Necesito la verdad», dijo Samuel, intentando mantener la voz firme y controlada. Raúl respiró profundo, como alguien enfrentando una confesión dolorosa y necesaria. «Yo vigilaba a empleados incómodos. Pensé que solo los intimidarían», admitió finalmente. Samuel sintió rabia mezclada con tristeza, emociones chocando dentro de su pecho. Raúl añadió que vio a Julián herido en un depósito secundario cerca de la carretera. María escuchó parte de la conversación y se acercó con mirada firme, sin rencor. «Él confiaba en todos ustedes», dijo, recordando la nobleza de Julián sinceramente. Raúl bajó la cabeza, avergonzado por el papel que jugó sin medir consecuencias. Confesó que algunos hombres recibían pagos por mover trabajadores problemáticos. Samuel comprendió que se trataba de una red más grande de lo imaginado inicialmente. Rosales llegó a tiempo para escuchar la última parte de la confesión completa. Raúl entregó una mochila conteniendo un radio usado para coordinar movimientos secretos. María sintió un vacío en el estómago al ver el aparato todavía funcionando. Rosales declaró que Raúl sería testigo clave si colaboraba plenamente desde ese momento. Samuel miró a su hermano con mezcla de decepción profunda y compasión silenciosa. El equipo se dirigió al depósito secundario señalado por Raúl en su confesión. El lugar estaba rodeado de camiones abandonados, cubiertos de óxido y polvo grueso. Había olor fuerte a aceite viejo mezclado con basura acumulada entre las paredes. Rosales encontró una puerta metálica trancada con cadenas cortadas recientemente. Dentro, las linternas revelaron cuerdas viejas, manchas secas y un colchón deteriorado. María se acercó a la pared y encontró trazos que reconoció como letra de Julián. Su mano tembló al tocar las líneas, imaginando el dolor con que fueron escritas. Samuel halló una botella vacía con una fecha escrita a mano, apenas 8 días atrás.
Rosales confirmó que Julián había estado allí recientemente, quizá muy cerca de escapar. En el suelo encontraron un papel arrugado con 3 palabras escritas apresuradamente. Decía: «Sigo resistiendo todavía», dejando claro que la lucha seguía viva. María lloró en silencio, sosteniendo el mensaje contra su pecho sin soltarlo. Samuel sintió las manos frías, consciente del sufrimiento prolongado de Julián. Rosales ordenó revisar cada rincón del depósito sin dejar espacios sin examinar. Un ruido metálico resonó en la parte trasera, haciendo que todos se alertaran. La puerta de servicio estaba entreabierta, moviéndose con el viento irregularmente. Afuera había huellas recientes dirigidas hacia el borde del desfiladero cercano. María reconoció el patrón, igual al visto en su patio días atrás. Rosales concluyó que Julián había sido movido nuevamente y seguía con vida. Ordenó un operativo completo, convencido de que la verdad final estaba muy cerca. El operativo se movilizó al amanecer, con patrullas revisando caminos cerca del desfiladero. Rosales caminaba al frente, consciente de que cada minuto podía significar vida. María sostenía el mensaje hallado, repitiendo «Sigo resistiendo» como oración íntima. Samuel avanzaba en silencio, preocupado por el papel que Raúl podría haber jugado. El viento arrastraba polvo ligero, creando remolinos que parecían señales de advertencia. Rosales pidió revisar la zona donde las huellas desaparecían entre rocas afiladas. Encontraron un pedazo de tela desgarrada atrapada bajo una rama seca. María la reconoció inmediatamente como parte del abrigo favorito de Julián. Su respiración se entrecortó, pero continuó caminando con pasos firmes y valientes. Más adelante, Samuel encontró marcas en la tierra, como arrastre reciente y desesperado. Rosales observó el patrón, deduciendo movimiento forzado hacia una grieta cercana. Al acercarse, escucharon un lamento breve, casi apagado por el viento matutino. María sintió un estremecimiento profundo, convencida de que Julián estaba muy cerca. Avanzaron con precaución, alumbrando recovecos sombreados que ocultaban forma humana. Samuel encontró una botella vacía con otra fecha escrita a mano, reciente. Rosales pidió silencio absoluto mientras seguían un rastro tenue hacia un escondite natural. De pronto, Raúl apareció detrás del grupo, respirando aceleradamente y muy nervioso. Samuel lo encaró con dolor evidente, exigiendo explicación inmediata sobre su presencia. Raúl levantó las manos temblorosas, diciendo que quería reparar el daño causado. No sabía que lo torturarían, confesó con la voz quebrada por culpa profunda. María lo miró fijamente, reconociendo remordimiento real mezclado con miedo penetrante. Raúl señaló una cueva pequeña donde escuchó movimientos la noche anterior. Rosales ordenó avanzar en formación, iluminando la entrada estrecha con lámparas potentes. Dentro encontraron cuerdas rotas, restos de vendas y un plato abandonado recientemente. María tocó el plato y notó que aún conservaba algo de calor. Samuel sintió escalofríos, sabiendo que Julián había estado allí tan solo horas antes. De pronto, escucharon pasos rápidos huyendo hacia el otro extremo de la cueva. Rosales corrió tras la figura, gritando instrucciones a los agentes estratégicamente ubicados. La persona tropezó con una roca, dejando caer una lámpara vieja en el camino. Cuando Rosales alumbró el rostro, descubrió que era uno de los cómplices de Iván. El hombre confesó inmediatamente que Julián ya no estaba en esa cueva. Dijo que lo trasladaron al amanecer hacia una construcción abandonada cerca del cerro. María sintió el mundo girar, preguntándose cuánto sufrimiento más soportaría Julián. El cómplice mencionó un nombre inesperado
como responsable directo del traslado final. Raúl, él nos avisó dónde encontrarlo. Confesó con voz temblorosa y arrepentida. Samuel sintió una puñalada emocional, mirando a su hermano con incredulidad absoluta. Raúl cayó de rodillas, suplicando perdón mientras lágrimas corrían por sus mejillas. Pensé que solo lo asustarían. Nunca quise que muriera, repitió desesperado. María sintió una mezcla de rabia, tristeza y compasión que desgarraba su corazón. Rosales respiró hondo, consciente de que estas verdades podían destruir a cualquiera. Samuel se apartó unos pasos, intentando procesar traición y amor fraternal simultáneamente. María se acercó y tomó la mano de Samuel, recordándole que la verdad libera. Rosales interrogó al cómplice sobre ubicación precisa de la construcción abandonada mencionada. El hombre apuntó hacia una antigua bodega usada por grupos clandestinos anteriormente. María apretó la fotografía de Julián, sintiendo que estaba más cerca que nunca. Samuel hizo un esfuerzo por mirar a Raúl sin odio, buscando justicia sobre venganza. Raúl entregó un radio donde escuchaba instrucciones, aún encendido con frecuencia activa. Rosales reconoció la señal, rastreando coordenadas enviadas desde el dispositivo intervenido. El equipo se movilizó rápidamente, siguiendo indicaciones antes de que Julián fuera movido nuevamente. El cómplice reveló que Julián protegió a Samuel, evitando que lo tomaran como rehén. Samuel sintió lágrimas arder, entendiendo sacrificio silencioso que Julián hizo por él. María apretó su pecho, orgullosa y desgarrada al mismo tiempo por esa revelación. Rosales explicó que la verdad, aunque dolorosa, permitiría finalmente rescatar a Julián. Raúl pidió acompañar el operativo, deseando reparar lo poco que aún podía. Rosales dudó un momento, luego aceptó bajo vigilancia estricta y constante. El equipo avanzó por senderos empinados, siguiendo la señal del radio intervenido. La bodega apareció entre árboles secos, con ventanas rotas y puertas corroídas. María sintió el corazón golpear fuerte, como si presintiera la presencia de Julián. Samuel tomó aire hondo, dispuesto a enfrentar cualquier verdad dentro de aquel lugar. Rosales levantó la mano en señal de alerta, sabiendo que el final estaba cerca. El equipo rodeó la bodega abandonada, avanzando entre árboles secos y tierra quebrada. Rosales levantó 3 dedos, indicando que era momento de entrar en formación. María respiró hondo, sintiendo un presentimiento fuerte latiendo dentro de su pecho. Samuel sostenía una linterna, preparado para enfrentar cualquier escena al interior. Raúl caminaba detrás, cargando culpa visible en cada uno de sus movimientos. Rosales empujó la puerta oxidada, produciendo un chirrido que retumbó violentamente. El interior estaba oscuro, con olor a humedad y rastros de fogatas recientes. María alumbró un rincón y vio vendas usadas tiradas sobre una tabla rota. Samuel encontró huellas frescas dirigidas hacia un cuarto pequeño en la parte trasera. Rosales ordenó avanzar lento, evitando cualquier ruido innecesario que alertara a enemigos. De pronto escucharon tos débil detrás de una puerta semidestruida y cubierta de polvo. María sintió las rodillas fallar, convencida de que esa voz era de Julián. Rosales abrió la puerta con cuidado, revelando una habitación iluminada apenas por una vela. En el centro, Julián estaba sentado contra la pared, respirando con dificultad extrema. Tenía el rostro lastimado, pero sus ojos brillaban al reconocer a María inmediatamente. María corrió hacia él, temblando, llorando, agradeciendo a Dios entre susurros profundos. Julián intentó levantarse, pero sus fuerzas eran pocas después de tanto sufrimiento. Samuel se acercó rápido, sosteniéndolo mientras su voz se quebraba de emoción contenida. «Te protegí como pude»,
murmuró Julián, mirando a Samuel con cariño desgastado. Raúl cayó de rodillas, llorando, pidiendo perdón entre respiraciones ahogadas y temblorosas. Julián lo miró largo rato, luego bajó la cabeza con compasión silenciosa y dolorida. «Perdiste el camino, pero aún puedes elegir mejor», dijo con voz extremadamente débil. María abrazó a Julián con cuidado, temiendo lastimarlo más de lo ya sufrido. Rosales pidió a los paramédicos ingresar, preparando traslado inmediato al Hospital General. Julián apretó la mano de María antes de permitir que lo levantaran cuidadosamente. «No dejé de pensar en ti, ni un solo día», murmuró emocionado. María lloró con el corazón abierto, agradeciendo haberlo encontrado aún con vida. Samuel observó la escena sintiendo gratitud y un alivio que lo desbordaba. Afuera, el cielo nublado empezó a aclararse como anuncio de esperanza renovada. Rosales revisó documentos encontrados en la bodega, confirmando red criminal completamente activa. Ordenó patrullas adicionales y cerró caminos cercanos para detener a cómplices restantes. Raúl entregó información clave sobre rutas usadas por el grupo para esconder trabajadores. Rosales escuchó con atención, reconociendo que Raúl buscaba reparar parte del daño. Samuel se acercó a su hermano, ofreciéndole apoyo mientras luchaba contra su propia tristeza. Los paramédicos llevaron a Julián hacia la ambulancia, asegurándolo con sumo cuidado. María subió con él, sosteniendo su mano fría entre las suyas con delicadeza. Julián susurró: «Gracias por no rendirte. Sabía que vendrías por mí». María cerró los ojos, sintiendo que aquellas palabras sanaban heridas profundas. Rosales subió a una patrulla, listo para coordinar arrestos en toda la región cercana. El operativo fue exitoso. Varios implicados fueron detenidos esa misma tarde. Iván enfrentó cargos graves y confesó bajo presión la totalidad de los hechos ocurridos. La comunidad quedó conmovida al conocer la verdad detrás de la desaparición de Julián. Vecinos que antes dudaban ahora ofrecían ayuda sincera a María sin reservas. Samuel visitó el hospital cada día, acompañando a María en cada momento difícil. Raúl aceptó asumir consecuencias legales, pidiendo oportunidad de reconstruir su vida. Rosales recibió reconocimiento por su firmeza, paciencia y valentía durante la investigación. Semanas después, Julián logró ponerse de pie, iniciando terapia para recuperar movilidad. María lo abrazó, celebrando cada avance. Agradecida por milagro nacido entre sombras, Samuel encontró fuerza interior al comprender que nunca fue culpable de nada. Raúl inició un proceso de cambio, buscando redención mediante trabajo comunitario voluntario. El barrio entero participó en una pequeña ceremonia en la plaza central del pueblo. María leyó la última carta verdadera escrita por Julián antes de desaparecer definitivamente. Hablaba de fe, justicia, esperanza y amor para resistir en los momentos difíciles. Varias personas lloraron al escuchar que Julián deseaba unidad más allá del dolor. Samuel sostuvo la mano de María mientras ambos miraban al cielo agradecidos. Rosales observó la reunión con serenidad, sabiendo que la verdad finalmente floreció. María dejó la carta sobre el pecho de Julián en una misa de agradecimiento. Él sonrió, descansando al fin, consciente de que su sufrimiento no fue en vano. El silencio posterior se llenó de paz, como si el barrio respirara profundamente. Y así, entre fe y gratitud, todos comprendieron que la verdad siempre ilumina finalmente.
La vida nos enseña que las respuestas más profundas suelen esconderse donde menos imaginamos. María recuperó a Julián no solo porque lo amaba, sino porque se negó a rendirse cuando el mundo le cerró las puertas. La fe no elimina el dolor, pero nos da piernas para cruzarlo. Cada lágrima que cayó durante esta historia pertenece a quienes no callan frente a la injusticia, porque cuando un corazón se mueve por amor verdadero, ni la oscuridad más profunda puede apagarlo. Si esta historia tocó tu alma, te invito a compartirla, suscribirte y acompañarnos en más relatos que hablan directo al espíritu. Tu presencia hace que este camino valga la pena.